Bueno, ahí estamos. Bienvenidos todos y todas a la sesión de hoy. Hoy vamos a hablar de un tema que estoy seguro que tiene una gran cantidad de dudas y una gran cantidad de nebulosas alrededor de qué es, cómo funciona y cómo se come, y es cómo funciona un ERP y cómo lo utilizamos en nuestros, perdón, negocios. ¿Y por qué esto es importante? Porque hay tantísimas herramientas que a veces el concepto de ERP no todo el mundo lo tiene claro y no tiene, digamos, noción de qué significa un ERP. Es más, les pregunto si me pueden poner en el chat, ¿ustedes saben qué es un ERP? Alguien que me diga sí o no en el chat. No sean tímidos para ir rompiendo el hielo, ¿verdad? Si me van diciendo quiénes sí saben qué es un ERP, quiénes no saben qué es un ERP, para poder pasar, para poder tomar de referencia esto, ¿ok? Ahí Andrea me dice que no, ¿quién más? ¿Todos los demás sí saben? Asumo que todos los demás sí saben, ¿o no? No, dice Marce, ¿ok? Los demás, Carlos Oscar, dicen que no. Entonces, estamos en la clase que tenemos que estar, ¿ok? Porque les voy a enseñar hoy qué es un IRP. Vamos a hablar del concepto de IRP, vamos a entender el por qué es importante. Adrián dice que tampoco. Entonces, estamos todos alineados en la clase correcta, ¿ok? Les voy a enseñar qué es, de dónde nace, por qué y para qué funciona y por qué en nuestros negocios esto puede generar un alto valor en términos de un montón de factores, porque no solo de uno, o sea, podría decirles información, podría decirles automatización, podría decirles eficiencia, podría decirles muchos que los vamos a ver, pero lo más importante es el concepto como un todo, ¿ok? Entonces voy a compartir pantalla para que entremos en materia de una vez, porque, ¿verdad? Tengo un montón de cosas que que quiero compartirles y no me quiero quedar con nada en la cabeza. Vamos a ver. Ahí está mi presentación, nada más voy a ponerla aquí, ahí está. Un toque que está mi cámara, entonces no me veo. Ya les voy a enseñar qué es lo que vamos a ver. Pum, ahí nos fuimos. Ok, entonces, vamos a hablar hoy en la primera charla, la sesión de toda esta semana. Recuerden que toda esta semana vamos a tener charlas con diferentes temas que son relacionados al concepto del bootcamp. Y vamos a hablar de cómo un ERP nos permite controlar el negocio, ¿ok? Y esto a veces es confuso porque, ¿verdad? Si ustedes se ponen a pensar, hay demasiadas posibles herramientas en el mercado que uno dice, bueno, pero ¿cuál escojo? Yo no sé si les ha pasado que ustedes como dueños de negocio dicen, ¿cuál bendita herramienta escojo para poner en mi negocio? ¿Por qué? Porque por un lado tenemos, por ejemplo, herramientas que son para poder controlar, por ejemplo, las ventas, como un CRM, que también voy a hablar de eso. Por otro lado, hay herramientas de facturación, que probablemente ustedes la utilicen ya por default, porque es un requisito casi que indiscutible en cualquier negocio. Por otro lado, hay herramientas para controlar inventarios. Por otro lado, hay herramientas para controlar temas, por ejemplo, del WhatsApp. ¿Ok? Entonces, vamos a entrar en entender muy bien qué es un RP para que no hayan confusiones, porque esto les va a permitir también tomar decisiones. Y eso es lo que tal vez a mí más me interesa que puedan llevarse en función del contenido, que ustedes entiendan muy bien el concepto para que cuando estén de frente a una decisión entiendan muy bien si están realmente seleccionando la herramienta que se necesita. Porque uno de los principales problemas que tenemos en términos de tecnología cuando somos dueños de negocio es que no sabemos si realmente estamos escogiendo la plataforma correcta. ¿Por qué? Porque no sabemos de tecnología en la mayoría de los casos. En la mayoría de los casos, cada quien sabe de su giro de negocio. Ustedes son expertos y expertas en sus giros de negocio, pero no precisamente en tecnología. Y no tienen por qué saberlo, porque no es su rama. Y inclusive, aun cuando estuvieran en tecnología, pudiese ser que hayan elementos que no sepan distinguir. Entonces nos vamos a enfocar en entender muy bien cómo es un ERP. Voy a tener unos cuantos slides, porque no me voy a tener demasiado en slides para que no se me cansen, y vamos a pasar a una herramienta y les voy a enseñar qué es y cómo funciona y para qué y cómo podemos tomar decisiones con eso y cómo se adecúan sus negocios. Así que vayan preparando sus preguntas sobre sus negocios para que le saquemos el jugo a la sesión del día de hoy. Los que están ahorita conectados, los que lo van a ver grabado, pues espero que la interacción de los que estén hoy nos pueda permitir tener esa dinámica que les sirva para todos los que vean la grabación, ¿ok? Entonces vamos a entrar en materia, pero es de una, ¿ok? Entonces, primero empecemos. ¿Por qué vamos a ver? Vamos a ver qué no es un ERP, ¿ok? Eso es importante que lo tengamos presente.
vamos a ver qué sí es un ERP, cuáles son sus beneficios, cómo lo podemos seleccionar, o sea, cuáles son los criterios de análisis que deberíamos tener para poder seleccionar un ERP, y vamos a hacer un caso práctico, o sea, nos vamos a ver una herramienta que yo les traje para que ustedes puedan entender mejor cómo esto funciona, cómo se come, cómo se vería en sus negocios y por qué hace sentido. Eso es lo más importante. ¿Por qué hace sentido tener un ERP en nuestros negocios? Entonces, primero empecemos por qué no es un ERP. Ya ahorita les voy a explicar, para que no se me preocupen por las siglas, ¿verdad? Que es un acrónimo. Ahorita les voy a explicar qué significa cada una de las letras. Pero primero que nada, un ERP no es un sistema aislado, ¿ok? Y eso es un concepto que quiero que lo tengan claro. O sea, ¿por qué? Porque cuando ustedes se ponen a pensar, hay gente que les dice, sí, es que yo tengo un ERP, ¿ok? Y tu ERP, ¿qué es lo que hace? Bueno, yo con ese ERP puedo facturar y llevar inventarios, ¿ok? Muy bien. ¿Y tenés punto de venta? No, no tengo punto de venta, ¿ok? ¿Y puedes manejar el CRM? No, no tengo CRM, ¿ok? ¿Y puedes llevar la contabilidad? No, la contabilidad la lleva mi contador, que yo le paso todos los meses todo el detalle de las transacciones que tengo. Ok, entonces técnicamente esa persona no tiene un ERP, lo que tiene es un sistema de gestión determinado para un área específica de negocio. Y aquí es donde la cosa tiene que empezar a agarrar sentido para que ustedes me vayan siguiendo. Ok, ya les voy a enseñar, les voy a decir qué es un ERP, pero cuando tenemos herramientas aisladas, no precisamente tenemos un ERP. Y no está mal, perdón, no está mal, porque puede ser que nuestros negocios no estén listos por diferentes razones. Una de ellas es principalmente el equipo humano que tenemos. Y eso es una de las cosas que vamos a ver más adelante, que eso es uno de los principales retos que tenemos cuando hablamos de tecnología, es nuestro equipo humano. Para darles un ejemplo, hace poco tuve una sesión con un cliente nuevo que empezó conmigo de asesoría y duramos 20 minutos para que me pudiera compartir la pantalla de Zoom porque no lograba encontrar cómo hacer la pantalla de Zoom. Y no es, o sea, está bien porque la persona esas no son habilidades naturales, pero tenía una curva inicial de aprendizaje que fue muy lenta en términos de poder llegar al resultado. Y usted dirá, media hora, sí, sí, no estoy exagerando, 20, 30, 25 minutos. Entonces, uno de los principales elementos que complican este tema es, o que le ponen una barrera interesante, es el factor humano, ¿ok? Entonces, lo que no es un ERP son softwares que son con funcionalidades aisladas. Ahora, sin irnos demasiado largo, vamos a qué sí es un ERP, ¿ok? Estas son algunas ideas. Esto es perdón, esto es un cuadrante que ya les voy a explicar, en donde uno puede, digamos, con esto se llama el cuadrante de Gartner, en donde uno puede ver cuál es el alcance de negocio y cuán amigables son con los usuarios. Estos son algunas plataformas que se consideran como ERPs, ¿ok? En algunos casos no se consideran todas ERPs porque les faltan elementos. Por ejemplo, la principal y la más conocida es SAP. No sé si han escuchado hablar de SAP, SAP o SAP, SAP, depende cómo lo quieran pronunciar. Hay diferentes formas de decirlo. SAP es la típica plataforma que vamos a encontrar en las empresas transnacionales. Y SAP particularmente se volvió muy famosa porque fue, digamos, de la primera plataforma que integró el concepto de ERP, que ya les voy a explicar qué es, y que pues tiene un liderazgo de mercado brutal en términos de empresas transnacionales por su robustez hacia donde ha llegado el día de hoy. Voy ahorita a contarles cuáles son las complicaciones que representan para una empresa como tal el tema, digamos, de una plataforma como SAP, para que ustedes se den una idea, ¿ok? Ahora, cosas importantes aquí que quiero mostrarles en esto es que, por ejemplo, si yo les dijera a ustedes de esas que ven ahí, ¿cuáles son ERPs? ¿Qué me dirían ustedes? Obviamente les acabo de soplar que SAP es un ERP, pero ¿qué me dicen, por ejemplo, de Shopify? ¿O qué me dicen, por ejemplo, de HubSpot? ¿O qué me dicen, por ejemplo, de Salesforce? ¿Han escuchado hablar de esas plataformas? Probablemente Shopify sí, probablemente HubSpot. No sé si han escuchado hablar de Salesforce, no sé si han escuchado hablar de Slack, no sé si han escuchado hablar de Trello, no sé si han escuchado hablar de NetSuite. De esta que dice MS Dynamics es Microsoft Dynamics, ¿ok? Este es el ERP de Microsoft, particularmente estos dos, bueno, estos tres, porque este NetSuite es de Oracle, son las herramientas más caras del mercado, ¿ok? Porque sus fabricantes son relativamente muy grandes y sus soluciones son muy amplias en términos de que están pensadas para empresas transnacionales. ¿Y esto por qué se los estoy contando? Porque los RPs por muchos años
tenían esa barrera. Fueron creados para empresas grandes y por eso es que mucho emprendedor o mucho empresario o mucha persona que quiere empezar a emprender considera que no está listo, que no tiene el presupuesto para poder comprar o para poder implementar un ERP porque son muy caros. Perdón, para que se den una idea, yo tengo un amigo que trabaja en GBM aquí en Costa Rica, que GBM es una de las empresas que implementan SAP. Este amigo mío solo ve negocios, o sea, clientes que quieran implementar, ¿cómo se llama? La plataforma en empresas que la inversión mínima que vayan a hacer sea de $500,000 para arriba. En licencias, ¿ok? Ahora, para que se den una idea, el mundo de los ERPs y de la tecnología por lo general tiene dos elementos principales, ¿ok? Uno que son licencias, porque todo migró cuando empezamos a hablar de la nube hace muchos años a la nube y migró a un formato que se conoce como SaaS. No sé si han escuchado hablar este término, se los voy a poner en el chat, que es SaaS. ¿Qué significa SaaS? SaaS significa Software as a Service. Entonces, antes, hace, pongámosle el 2010 para atrás, la dinámica de los softwares era que usted tenía que comprar licencias, comprar un servidor que le puede costar hasta 50,000, 60,000, 80,000 dólares para poder instalar el software y después cada una de esas piecitas de software se tenían que instalar en cada una de las computadoras de los usuarios. ¿Okay? ¿Por qué les cuento esto? Porque quiero que tengan contexto para que puedan discernir en decisiones cuando estén de frente a una herramienta determinada y que entiendan cómo funciona también un poco el mundo del software. Con la llegada de la nube, esto pasó a este formato SaaS, que lo que hace es que técnicamente uno lo que hace es que arrienda el sistema, ya no lo adquiere, ya no necesita tener un servidor, porque también nacieron las plataformas de servidores como AWS. AWS significa Amazon Web Services, que técnicamente lo que hace Amazon con Amazon Web Services es que tiene centros de servidores en todo el planeta y toda la información está estructurada en todo el planeta de sus servidores. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden tener alguna plataforma que utilice Amazon Web Services como plataforma y la información suya está en un servidor en Indonesia o en China o en Rusia o en donde se les ocurra e inclusive pueden tener algo que se conoce como redundancia. Estos son temas nada más de conocimiento general, no es algo que tengan que preocuparse por entender, pero es algo que si eventualmente alguien les dice, van a decir, ah, la puta, sí, eso Freddy lo hablo en algún momento. Por eso es que se los estoy diciendo, no quiero que se me pierdan con el concepto, pero son temas que son importantes conocer porque uno como dueño de negocio tiene que también hacer las preguntas claves. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa si todo está en un servidor local de un proveedor determinado que tiene una casa en donde tiene un aire acondicionado y tiene 5 servidores y ahí está toda la información? Si mañana se quema esa casa, se perdió toda tu información, aunque vos la veas en la nube. ¿Ok? Por eso es que estoy explicando esto. Del lado de Microsoft, la nube se llama Azure y esos son los dos principales competidores en términos globales que pulsean el tema de la nube. ¿Ok? Para darles un poquito de idea. Entonces, técnicamente todo lo que gestionamos en términos de información y de tecnología y herramientas están en la nube y están en ese formato. Las mismas redes sociales funcionan de la misma manera, lo que pasa es que, por ejemplo, Facebook tiene sus propios centros de servidores, pero la lógica es la misma. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un ERP? Vámonos a la carnita. ¿Qué es un ERP? Un ERP, por su naturaleza y por su nomenclatura, o sea, lo que dice, la sigla significa Enterprise Resource Plan. ¿Ok? Entonces, que técnicamente, si lo traducimos, es un planificador de recursos empresariales. Y entonces uno dice, bueno, pero explíqueme lo mejor para entender, Freddy, cómo es esta vara. ¿Qué significa eh, eh, un planificador de recursos empresariales? Bueno, técnicamente lo que hace un ERP es permitir que toda la información que nosotros tenemos de nuestros negocios esté de una manera integrada para poder unificarla. ¿Por qué? Porque si ustedes se ponen a pensar, lo que les decía en el inicio, cuando uno empieza a emprender, resulta ser que lo primero que hace es un Excel. En el mejor de los escenarios, hace el Excel en Google Drive o en OneDrive para poder tener una nube. Pero si no, tenemos 300 Exceles en nuestra carpeta del disco duro, depende si usas Windows o Mac, ¿verdad? Que tiene un montón de variaciones y que se nos van perdiendo. Y entonces, cuando nos damos cuenta, las ventas de un año estaban en un archivo que se me perdió porque me robaron una computadora un día que estaba en un restaurante y que dejé la computadora en el carro y se perdió la computadora.
Y por otro lado, tengo un sistema de facturación, ¿verdad? Que entonces le pago a una empresa X, llámese, hay miles, cientos más bien en Costa Rica, que les pago un paquete de facturas y entonces yo hago las facturas ahí y ahí sé que están los XML y que se van haciendo y ahí está toda la facturación. Y por otro lado, tengo un Excel en donde tengo mis clientes, en el mejor de los casos. Y en otro Excel tengo el detalle los inventarios que tengo, si es que manejo inventarios. Entonces tengo un Excel con inventarios. Si tengo un negocio de servicios y hago cotizaciones, lo que hago es que hice un Word, me encontré una plantilla chivísima en Excel, perdón, en Internet, que lo que hago con esa plantilla es agarro, le cambio unos daticos y lo paso a PDF y ya tiene unos logos y se ve muy lindo, le hice unos toques en Canva y eso es lo que le mando al cliente. Eso pasa. Y no hay un consecutivo de las cotizaciones a los clientes, el Excel no tiene, no, hay muchos Exceles dispersos y entonces un ERP lo que nos hace es que nos lleva a unificar toda la información en una sola plataforma. ¿Para qué? Para poder integrarlo, ¿ok? Porque tenemos muchos requerimientos en términos empresariales, si ustedes se ponen a pensar, que ahorita les voy a enseñar, y eso hace que si nosotros no tenemos una plataforma que nos unifique la información, vamos a tener que estar batallando también dentro de la dinámica de los datos. ¿Por qué? Porque en un lado los datos son de una forma, y cuando me refiero a los datos es, podrías tener tu Excel que dice nombre, teléfono, correo, dirección, contacto, el amigo, el primo, el hermano, y puede ser que ese Excel, a la hora que usted lo quiera llevar a un sistema, no calcen los datos de la misma forma, o sea, las columnas no sean iguales, eso puede pasar. Entonces aquí es donde se empieza a descuadrar. O si tenés dos sistemas, puede ser que estos dos sistemas no tengan los mismos datos o no tengan la misma forma de datos y no se puedan meter. Estas son cosas que tal vez uno no se pregunta o no se pone a cuestionarse cuando está emprendiendo, porque lo que estamos pensando de forma natural, orgánica y que es nuestro día a día es cómo carajos vendo más. Pero esto es la base para analizar que si ese esfuerzo que yo estoy haciendo para vender más realmente va a tener un sentido lógico y que lo pueda analizar. ¿Ok? Entonces, uno de los elementos principales de un ERP es que por lo general está integrado por módulos. ¿Por qué por módulos? Porque por un lado tenemos todos los elementos, para darles un ejemplo de módulos, la parte contable es un módulo, la parte de CRM es otro módulo, que también aquí hay un tema que la gente tiende a confundirse que un CRM es una plataforma independiente. Sí, en efecto, podría ser una plataforma independiente, pero en un ERP está integrado. Ahorita les voy a enseñar por qué esto es relevante y cuál es la diferencia de entenderlo, ¿ok? ¿Me van siguiendo hasta aquí? Sí, no, un 1 ahí, sí, un 2 y no, o un sí, un no, lo que quieran. Cuéntame si me van siguiendo y si estoy siendo muy técnico, si los voy perdiendo, nada más para no perdernos, los que están acá y los que están en el chat, les agradecería muchísimo, ¿ok? Entonces voy siguiendo mientras se me animan ahí con el chat. Entonces, esto permite también simplificar procesos. ¿Por qué? Porque los procesos en una herramienta unificada nos permite también, o sea, en un ERP nos permite unificar la información. Ya te voy a explicar, Adri, qué es un CRM. Y simplificar procesos. Un CRM, por sus siglas, significa Customer Relationship Management, ¿ok? Un administrador de relaciones con los clientes. Eso es un CRM. Y ahorita les voy a enseñar qué es y cómo se ve y para qué sirve y cómo hacemos plata de eso. De hecho, hay un bonus adicional del bootcamp que hice un curso específicamente enseñándoles cómo funciona un CRM, por qué es importante y cómo con un CRM pueden aumentar sus ventas, indiferentemente en qué segmento estén, que esa es otra cosa. Cuando tenemos estos procesos y tenemos diferentes herramientas en una sola plataforma, ¿verdad? Por módulos, también unificamos datos. Entonces, cuando nosotros tenemos datos unificados, pónganse a pensar en eso. Si ustedes, por ejemplo, tienen una cafetería y esa cafetería está en un punto de venta. El punto de venta tiene un inventario, o sea, tiene los productos que usted vende y genera la facturación. ¿Ok? Entonces, yo hago toda mi transacción todos los días ahí y el punto de venta me permite vender, etcétera. Maravilloso. Hasta ahí estamos genial. Yo puedo sacar un reporte de todas las ventas, que por lo general no le puedo poner nombre a los clientes porque son tantos que lo pongo solamente cliente de contado y entonces sé que tengo un montón de transacciones y puedo sacar datos como ticket promedio, la cantidad de cosas que compraron, precios de costos y precios de venta en el mejor de los escenarios. ¿Ok? Pero si yo tuviera los datos unificados en un CRM, perdón, en un ERP, yo podría, aunque no le ponga los datos a los clientes, toda la venta que se hace en este punto de venta, podría tenerla vinculada con mis inventarios y con mis recetas de fabricación, si es que fabrico productos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Si ustedes se ponen a pensar,
cuando ustedes, siguiendo con el ejemplo de la cafetería, ustedes tienen, y si producen cosas, ¿ok? Cuando digo producen cosas, sea comida, sea postre, sea whatever, ¿ok? Si ustedes se ponen a pensar, usted para hacer un queque, ¿verdad? No es que usted va y compra, no sé, 40 gramos de harina, un huevo, un medio huevo, porque no funciona así, ¿cierto? Usted compra X cantidad de kilos de huevo, X cantidad de kilos de harina, y cada uno de los productos tiene una receta. Entonces, en el ejemplo que les venía dando, si yo solamente tengo un punto de venta que factura y que me permite, digamos, decir cuánto fue que se vendió, yo no lo puedo tener centralizado y unificado con la explotación de insumos, así se le conoce. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si yo no tengo esta información, las compras que yo hago de harina, de huevos, de azúcar, etcétera, 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 van a ser, como decimos popularmente, a ojo de buen cubero o con estimación aproximada de lo que yo sé que puedo vender, pero no precisamente está relacionado a la explotación de insumos correcta con las recetas correctas, lo cual me conlleva que pueda tener muchas pérdidas de materiales y materia prima porque no tengo los datos. Esto es un ejemplo fácil, rápido, de cómo una versión sin un ERP, sino con un sistema, nada más que es un punto de venta, con un ERP, que además el ERP podría inclusive hasta decirme cuándo es que se me va a acabar el inventario de X productos si sigo vendiendo esto, o con lo que estoy vendiendo que me diga, mire, ya llegó un punto en donde necesitas recomprar. ¿A cuántos no les ha pasado que hoy estoy vendiendo y hoy se me acabó la harina y necesito salir corriendo? En un ERP, esto te hubiera podido decir hace una semana, un día o 3 días, mire, se te va a acabar la harina porque ya estamos en un punto de reorden, así se le conoce. Entonces, espero que me vayan siguiendo con la línea. Ya les voy a enseñar más visualmente para que me entiendan, pero quiero que conceptualicen qué es un ERP y por qué esto es importante, porque esa unificación de datos para poder hacer análisis nos permite algo muy importante que es controlar riesgos. Si ustedes se ponen a pensar en un negocio, lo que más abunda y lo que más existe son los riesgos, riesgos de mercado, riesgos de imagen, riesgos de producción, riesgos financieros, riesgos operativos, y ahí podría seguirle dando un montón de riesgos. Y los riesgos se mitigan a partir de en los elementos de análisis de la información para poder entender cómo son los mitigadores. ¿Ok? ¿Qué es un mitigador? Es algo que hace que la probabilidad de que un riesgo se materialice baje. Sin querer sonar técnico, lo que estoy diciendo es que así es, ¿verdad? Y no me puedo quitar el sombrero de asesor cuando les estoy hablando con esto, es que la información es lo que realmente nos permite hacer crecer el negocio. Y la tecnología nos permite esa información. Entonces, si nosotros tenemos hoy por hoy tecnología utilizada desde una perspectiva básica, lo que estamos haciendo técnicamente es dejando un montón de información que podría generarnos muchísima más rentabilidad y esa rentabilidad podría estarnos costando tiempo, esfuerzo y sacrificio. Porque si se ponen a pensar, lo que nosotros hacemos, perdón, en un negocio, ¿verdad? Para hacerlo caminar es una serie de esfuerzos a partir de nuestro tiempo para hacer que el negocio camine y que nos genere una rentabilidad y nos genere un patrimonio. Volviendo a la esencia básica de lo que es un negocio. Entonces, aquí es donde quiero que conecten la importancia del por qué la tecnología tiene el peso que tiene y creo que por eso es que también están en el bootcamp, pero quiero exaltarlo para que le tomemos ese gusto, porque yo sé que también hay un elemento natural que uno dice, bueno, es que yo quiero aprender más de inteligencia artificial y quiero, bueno, sí, claro, pero todo, por ejemplo, todo eso genera datos que tenemos que ir aprendiendo a entenderlos para traerlos para acá, ¿verdad? Y analizarlos. Entonces, así es como más o menos uno podría visualizar, valga la redundancia, visualmente, cómo es que funciona un ERP, en donde todos los elementos que están involucrados en mi modelo de negocio, en mi giro de negocio, están centralizados de forma tal que yo pueda hacer relaciones, pueda tomar decisiones, pueda combinarlos para poder entenderlos. Ahora, no precisamente, ¿verdad? Es que esto signifique que tengo que ser un científico de datos o que tengo que ser un experto en analítica de datos para poder entenderlos. El término de los datos o como tales, toda transacción que ustedes hagan tiene un dato, ¿ok? Y eso, entiéndase, una factura, una compra, una venta, un proceso, o sea, todo tiene datos. Y esos, si nosotros los analizamos, es donde podemos empezar a mejorar nuestra gestión para poder hacer que el negocio crezca, porque ese es el juego del emprender, ¿ok? Entonces, esto es para efectos prácticos algo que quiero decirles. Por ejemplo, esto es una imagen que tomé de internet, en donde en este ERP que se llama Odoo, ahorita les voy a enseñar un poco más, técnicamente nos dice
¿Qué son las aplicaciones? Digamos, esto que ven acá, cada uno de estos cuadritos son módulos dentro de un ERP que técnicamente nos dice cuáles son los elementos que estaríamos cambiando a la hora que tenemos un ERP. Entonces, por ejemplo, aquí en esta que dice accounting, ¿verdad? Esta es contabilidad, lo que dice es, aquí podrías tener QuickBooks, ¿ok? Uno podría tener solo QuickBooks para llevar la contabilidad, ¿ok? Para llevar proyectos podría llevar este otro que se llama Asana, ¿ok? Para llevar por ejemplo, esto que es las conversaciones, los canales, podría llevar Slack, ¿ok? Para llevar toda la información, podría llevar Notion. Para poder llevar, por ejemplo, un helpdesk, podría llevar Zendesk, ¿ok? Para poder hacer, no sé, análisis de datos, podría tener Tableau. ¿Qué nos está diciendo esto? Este ERP en cada uno de sus módulos, toda la información por detrás está vinculada y en vez de tener ese montón de herramientas, tengo solo una integrada que me permite hacer las funcionalidades de todas esas que están puestas en la imagen. Entonces, aquí es donde empieza a cobrar sentido desde varias aristas. Una, desde la información, dos, desde la integración y tres, desde los costos, porque todas las herramientas que ven ahí podrían tener costos que van a diferir en cuanto a si yo tuviese una única plataforma, que obviamente va a tener un costo más eficiente, porque lo tengo integrado y lo tengo unificado, ¿ok? En la esencia y en la teoría. Recordemos que también aquí hay elementos que entran en juego y por eso es que hay un mercado abierto gigante, que es también la interfase, cómo se ve visualmente, que a veces hay gente que toma la decisión de una plataforma porque se ve muy chiva, pero no precisamente porque es muy funcional, y esos son los elementos que hacen que el mercado esté abierto. Ahora, para que ustedes se den una idea, hay una empresa que se llama Shift Martech, que si los que me siguen probablemente han visto o vieron un reel que hice hace unos días, en donde les compartía que, por ejemplo, esta empresa Shift Martech hace análisis de todas las herramientas disponibles en el mercado y al conteo del 2023 decía que hay más de 13.200 herramientas de software en diferentes áreas: marketing, recursos humanos, datos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si me siguen, o sea, la importancia de entender cómo algo que pueda consolidar la información realmente me puede ahorrar mucho tiempo, dinero, costo operativo, inclusive dolores de cabeza, es algo que si yo lo logro entender y lo logro poner en marcha, puedo realmente hacer que el negocio despegue desde donde esté, ¿ok? Entonces, con esto, ¿cuáles son los beneficios de tener un ERP para ya casi irnos a la dinámica de ver cómo se ve un ERP de referencia para que ustedes puedan tener noción? Y es que, como les decía, la modularidad, la eficiencia, la automatización y la información en tiempo real es algo que realmente se puede convertir en plata. Y aquí es donde yo quiero ser muy enfático en términos de que para que nosotros podamos realmente hacer crecer nuestros negocios, la información es lo que nos permite ese camino. Ahora, si nosotros no tenemos la información, no tenemos el camino, o sea, no tenemos una cultura hacia eso, pues hay dos opciones, dos opciones. Me quedo donde estoy con la misma dinámica o busco cómo dar los primeros pasos hacia entender que la información realmente es lo que tengo que empezar a entender para tomar decisiones. Ahora, cuando digo realmente entender, tomar decisiones, ¿cuál es lo típico que pasa? Y eso lo digo con sombrero de asesor. Lo típico que pasa con los vendedores es que analizamos ventas y gastos. Y si las ventas están por encima de los gastos, bendito el Señor. Si las ventas están por debajo de los gastos, estoy en pánico y no sé qué voy a hacer, ¿ok? Pero no es esa la forma a la que me estoy refiriendo de cómo nosotros analizamos la información para tomar decisiones y por eso es que hay que concentrar la información para realmente que las decisiones sean las correctas. Entonces, ¿a qué voy con esto? Podríamos entender, por ejemplo, teniendo la información unificada de manera efectiva, cuántos clientes tenemos, cuáles son los picos de ventas, en cuáles momentos, podemos entender cuáles son los insumos principales, podemos entender cuál es la variación de precio en el tiempo de los insumos que tenemos, si es que tengo algo de producción y tiene insumos que van a variar, puedo entender, por ejemplo, cuántos clientes he perdido, puedo entender cuál es el ticket promedio, puedo entender, ¿verdad?, la contabilidad en las cuentas por cobrar y las cuentas por pagar en tiempo real sin tener que estar esperando a que el contador maquile la información que yo le paso. Podría tener la declaración de impuesto de renta o de venta del IVA en tiempo real, porque también hay sistemas que lo permiten hacer. Podría llevar el control de los proyectos,
Podría inclusive, porque en las plataformas de RP también se puede tener integrados elementos de email marketing, entonces podría tener un sistema de fidelización de clientes y poder tener rentabilidad por clientes, entendiendo cuánto me compra cada cliente, porque tengo la información unificada cuando hago campañas específicamente pensando en esto. Espero que me vayan siguiendo, ¿ok? Es más, me van siguiendo. La pregunta es, ¿me van siguiendo o estoy siendo muy confuso o muy técnico? Me gustaría saber ahí en los comentarios si me dice alguien cómo vamos. No todos. Vamos bien, dice Andrea. Lo sigo, dice Adriana. Ok, muy bien. Ya eso, ya vamos bien. Entonces, ¿cómo se selecciona un ERP? ¿Ok? Un ERP nosotros lo seleccionamos a partir de varios elementos que tienen que también estar relacionados a lo que ustedes necesitan. ¿Ok? Ustedes necesitan, y yo les recomiendo que tenga que tener facilidad de uso. ¿Ok? ¿Por qué facilidad de uso? Porque si el RP es muy complejo, que es algo que, por ejemplo, le pasa a SAP, ¿ok? Sin hablar mal de SAP, sino que SAP es una herramienta muy robusta, pero es muy complicada de utilizar. No sé si alguno ha utilizado alguna vez una herramienta como SAP. Esa facilidad de uso va a ser un muro gigante en términos de un emprendimiento para que la adopción de esa tecnología dentro de los colaboradores sea la que necesitamos. Y eso es algo importante de tener claridad. A menor cantidad de pasos para hacer un proceso, mejor para efectos de que mi grupo de trabajo adopte la tecnología de forma efectiva, rápida y que no me cueste tanta plata en términos de tiempo. Porque también esto se empieza a volver cuando hay un cambio en las empresas, y ustedes lo saben, todo el mundo empieza a quejarse y empieza la lloradera y es que no sé cómo es, y es que es muy complicado y es que es muy enredado. Entonces, la facilidad de uso tenemos que tenerla equilibrada porque hay un factor que es realmente qué tan fácil es y hay otro factor es qué tanto la gente no quiere poner de su parte para adoptar cambios en las cosas que están sucediendo en sus paradigmas, ¿ok? Entonces, eso es importante. Ahora, cosas también adicionales es que no sean herramientas que vengan solamente empaquetadas. Las herramientas empaquetadas me refiero a que el fabricante del software tiene dos opciones, hacerlo open source o hacerlo cerrado. ¿Qué significa open source? Técnicamente que alguien que sepa desarrollar pueda desarrollar alrededor de esa plataforma funcionalidades que yo necesito, o inclusive el mismo fabricante o un partner, que por lo general las herramientas de tecnología lo que hacen es que fabrican el software o desarrollan el software con código y se lo dan a partners para que los partners revendan la plataforma y que le puedan dar ese soporte al cliente para poder tener mayor amplitud de alcance, ¿ok? Eso es importante. ¿Por qué? Porque la mayoría de estas herramientas están pensadas en términos globales de empresas, pero tu negocio es único en muchas cosas, aunque tiene muchísimos elementos que son compartibles en cualquier formato. Me voy a explicar mejor. La contabilidad por donde ustedes quieran que la vean, tiene elementos que son similares o iguales porque se basan sobre una norma que es la NIC, Normas Internacionales de Contabilidad, en las NIF, que son las normas internacionales de finanzas que dicen, esta hora se tiene que hacer de esta forma. O sea, un asiento contable se hace de una forma, pero el catálogo contable se hace de una forma determinada que depende de cada una de las empresas. Entonces, estas son las cosas que son importantes entender, porque también en un IRP podemos tener hasta la contabilidad en tiempo real. Y esto es algo que genera mucho valor. ¿Por qué? Porque si ni siquiera tenemos en el radar los estados financieros, entonces, y si no vamos ahí, si ustedes se ponen a pensar en esto, y esto es algo que tal vez no es precisamente tecnológico, pero si ustedes se ponen a pensar para que un negocio crezca y si ustedes en algún momento quieren decir, bueno, voy a vender mi negocio en tal cantidad de tiempo, para que ustedes puedan vender ese negocio, tienen que tener estados financieros. Y estos estados financieros deberían nacer de la información que generan todos los días para que no dependan nada más de lo que el contador genera periódicamente por puro procedimiento, ¿ok? En el mejor de los casos, que sus contadores les generen estados financieros, porque lo que la mayoría de contadores hacen es presentar declaración de impuesto de renta y de venta, lo cual también es válido, pero no lo correcto, ¿ok? No me voy a meter ahí porque ese es otro curso, ¿ok? Entonces, otro elemento que hay que entender muy bien son los costos por usuarios. Para que ustedes se den una idea, hay herramientas, para no decir nombres específicos, que pueden llegar a tener costos de anualidades, o sea, de usuarios, digamos, 20 usuarios por un año que pueden costar $60,000. Así como lo oye, eso puede terminar costando, por ejemplo, herramientas. Hay una herramienta que es de CRM, que es solo CRM, que la vimos dentro de las que estaban en la imagen que les enseñé hace un rato, que
hace poco vi una cotización, 20 usuarios para elementos funcionales básicos, 20 usuarios, las licencias de un año costaban $60,000 más la implementación. Entonces, la implementación tiene otro costo, porque recuerden que hay dos elementos, usuarios e implementación. Entonces, esto también va asociado con el punto que sigue, que cuál es la facilidad de implementación, que va a depender también de mucho el qué tan rápido se puede poner el sistema en marcha. Y esto va a depender también de qué tan complejo sea tu operativa o qué tan enredada sea tu operativa. A veces depende más de qué tan complicados somos nosotros que qué tan realmente complicado es el sistema. ¿Ok? Pero eso es importante. También importante que se pueda integrar con otras plataformas porque no hay herramienta perfecta. O sea, no hay una herramienta que te tenga absolutamente todo como vos lo querés. Entonces eso necesita que las plataformas tengan integraciones o posibilidades de integrarse con otras. Eso se hace por medio de algo que se conoce como APIs. No sé si han escuchado hablar del término de APIs. Un API, aunque suena medio técnico, técnicamente son bloques de texto de código que lo que hacen es que interactúan entre plataformas con lenguajes de programación, que depende del lenguaje de programación, funciona de una forma determinada con eso, pero que lo que hace técnicamente es hacer que de esta plataforma a esta pasen ciertos datos con una estructura determinada para poder utilizar la información. Esto también es importante tener claridad que hoy por hoy hay herramientas que permiten automatizar esto sin tener que hacer mayor tema. Por ejemplo, como André lo habló ayer, no sé si estuvieron en la sesión de ayer, hay una herramienta que se llama Zapier. Zapier permite hacer automatizaciones con el formato que se conoce como no code. ¿Qué es un formato no code? Es que yo como usuario puedo programar las cosas sin tener que desarrollar código de programación. Eso es importante que lo tengan claro porque en este mundo, ¿verdad? La ignorancia es muy rentable. ¿Ok? Y quiero explicarme con lo que les estoy diciendo, con lo que les acabo de decir, que la ignorancia es muy rentable sin que se malinterprete. Y es que, por ejemplo, si ustedes no tienen claridad de cosas como las que les estoy diciendo, es muy fácil que les lleguen a decir, mire, es que, por ejemplo, ayer hablaba con una persona que me estaba contando que le que estaban cobrando $8,000 por una página web meramente informativa. ¿Me explico? Entonces, no hacía ni pies ni cabeza y ni siquiera estábamos hablando de que es que iba a incluir diseño, branding y demás. Entonces, ¿verdad? Vuelvo al punto, la ignorancia a veces es muy cara y por eso es que hay que cerrar las brechas en términos de lo que no sabemos, ¿ok? Entonces, dicho esto, ahora sí, vamos a ver cómo funciona un ERP para efectos prácticos y vamos a hacer unos ejemplos. Y mientras paso de pantalla, me gustaría saber si tienen preguntas, dudas, quejas, inquietudes, lo que tengan es bienvenido. Denme un segundo para pasarme aquí y ya les voy a enseñar. Vamos a ver. Bueno, voy a aprovechar antes de enseñarles el ERP para enseñarles esta información. ¿Se acuerdan que les hablé de Chief Martech? Este es el mapa de tecnologías de Chief Martech. Vean que aquí donde dice las diferentes categorías: Advertising and Promotion, Content and Experience, Social and Relationship, Commerce and Sales Data, y ahí tiene otro montón. Cada uno de estos logos es una herramienta disponible. Vean la cantidad para que ustedes tengan una idea, ¿ok? Que atienden a cosas diferentes. Solo CRM, vea la cantidad que hay, 415, lo ven el número aquí, 415 que tienen monitoreada esta gente, pero ven, hay un montón que no estén aquí metidas. Y en total de todas estas hay cerca de 13,200 herramientas. Vean la locura, o sea, vean la cantidad, ¿ok? Nada más para que tengan una sombra aquí donde está WordPress, ¿ves? Podcast y Loyalty and Referrals, ¿ves? Aquí e-commerce platform and cards, lo ven dashboard and data visualization. O sea, vean la cantidad de herramientas que existen. Y si ustedes se meten a ver cada una para poder entenderla, es todo un universo. Entonces, ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque también entender esto que les estoy diciendo les puede dar un insumo de toma de decisiones brutales a la hora de decir, ok, yo estoy dispuesto a ir a averiguar todo este montón de plataformas para poder encontrar cómo y después ver si interactúan entre ellas para poder realmente utilizarlas en lo que estoy pensando. Entonces aquí es donde se abren varias interrogantes para entender qué es lo más fácil. Nada más quería aprovechar eso porque esta información la busqué para efectos de enseñárselas ahora para esta clase y que me parecía muy importante. Y entonces ahora sí vamos a ver
Dame un segundo para quitar esto. Ya lo voy a enseñar. Ok. Entonces, vamos a ver cómo se ve un ERP. ¿Ok? Esto que ven acá es un ERP que es de una empresa mía que se llama Odoo. Odoo es una plataforma que es de origen belga, que nació en la nube, y por varias razones, porque yo mi empresa la comercializa y es más fácil explicárselas que irme a buscar una licencia de una plataforma para explicarles. Plataformas que hay en Costa Rica que son conocidas, SAP, Softland, son herramientas, digamos, de las más conocidas. No están tan creadas para pymes, aunque tienen algunas versiones para pymes, pero aún así los pricings para las pymes pueden resultar retadores. En algunos de los dos casos no están tan bien ajustadas a la nube. Ahora, tampoco estoy diciendo yo que la mía es la pomada canaria, ¿verdad? Pero lo que quiero decir es, tiene una serie de ventajas y de facilidades hacia las pymes. Entonces, ¿qué se ve aquí? Técnicamente aquí yo no me lo guié, digamos, desde cero, pero es una plataforma en donde vos te agarras, te lo guías, y es más, les voy a enseñar algo antes de que empecemos, nada más para que vean cómo se vería, porque Odoo tiene, esta plataforma, este ERP tiene la particularidad de tal que inclusive puedes tener tu sitio web. Entonces, la forma en que uno entraría a la plataforma es desde un sitio web. Este es un sitio web de prueba que tenemos nosotros para efectos de esta barra de aquí arriba, solo porque es como que yo tengo un usuario administrador, pero esto es lo que vería el cliente, que inclusive permitiría tener tienda en línea, permitiría tener, por ejemplo, cursos para la gente que vende cursos o que tiene cursos, ya sea externos o internos, ¿ok? Entonces, quiero que les voy diciendo todo esto para que ustedes visualicen cómo entendiendo hacia dónde se puede llegar con una herramienta de este tipo, todo lo que podemos meter en una sola, ¿ok? Porque yo les he hablado de algunas cosas generales. Entonces, para que se den una idea, esto también permite que uno se pueda autogestionar muy fácil. Esto es una, como les digo, es, es una página totalmente de prueba que lo que les decía ahora también de que alguien les está cobrando $8,000 a un carajo por hacer un sitio web como este, que esta persona misma podría hacerlo solo, en donde técnicamente a la hora que le da a editar, aquí tiene una serie de opciones que si yo quisiera decir, bueno, voy a poner aquí un banner, puedo agarrar y ponerlo acá, y ahí está el banner, y quiero ponerle, ¿verdad? Este Bootcamp 2.0, ¿ok? Y este botón, yo puedo decirle a este botón, a la hora que le doy clic al botón aquí, este botón tiene acciones aquí, ¿verdad? Que yo puedo accionar hacia un determinado elemento, ¿ok? Nada más por darles un ejemplo, pero me voy a volver digamos, a todos los otros módulos para que se den una mejor idea, ¿ok? Entonces, aquí me voy a volver acá para que no se me confundan, y yo voy a volver a la visualización que estábamos haciendo. Entonces, esa visualización que estamos haciendo, ¿cómo se ve un ERP? Hay diferentes formas. En este caso, aquí tengo una pregunta, para ver. eh, ¿Y cuál es el costo aproximado de un ERP básico? Ya casi te contesto, Marcela, para explicarte algunas cosas, pero es una muy buena pregunta, ¿ok? Todo esto que ven acá son módulos. ¿Se acuerdan que les expliqué cuando estábamos en la presentación que un ERP por lo general trabaja con módulos? Por ser un ambiente de prueba, tiene muchos módulos. Pero, por ejemplo, voy a repasarlo rápidamente para que ustedes tengan una idea. Conversaciones, eso es aquí donde estamos, en donde esto podrían ser canales. Y si ustedes, ¿verdad?, analizan rápidamente y han usado alguna vez Slack, Slack permite tener canales, que sería lo mismo que tengo aquí, y también me permite tener mensajería directa interna con miembros de mi equipo, que sería exactamente lo mismo que hace Slack, pero probablemente es que Slack está más enfocado en su preview de cómo se ve más visualmente, tal vez más lindo, y esas son las cosas que a veces nos generan sesgo. No estoy diciendo que Slack sea una mala opción, no estoy diciendo que es una mala plataforma, nada más que depende de lo que yo necesito para mi negocio, si me quiero llevar con mi negocio, puede ser que me quede corto, porque después tengo toda esa información que tengo que pasarla a otro lugar, ¿ok? Tengo calendario, tengo chatroom. Este chatroom es algo interesante, nada más para que lo sepan. Este no está conectado, pero esto permite integrar WhatsApp, Facebook e Instagram en una sola plataforma. Y puedo tener aquí varios agentes atendiendo las conversaciones. Puedo de una vez crearle fichas dentro de un CRM, que ya les voy a explicar qué es un CRM. Y esto me permite también consolidar la información, analizarla, hacer las auditorías y darle un mejor servicio al cliente para que no tenga que estar brincando de números de teléfono en WhatsApp por todo lado y entonces el cliente se siente perdido porque hay un montón de números a los cuales les escribo. No sé si le escribo al vendedor, no sé si le escribo al número corporativo, no sé si le escribo al dueño, a quién le escribo. Esto consolida la información. En contactos, pues, para que vayan viendo, digamos, los módulos. En contacto, yo puedo irme a ver
por ejemplo, podría tener mi base de datos de clientes en donde puedo verlo de esta forma, ¿ok? O puedo verlo como un formato de lista. ¿Por qué esto es importante? Porque esto, yo podría agarrar esto y etiquetarlos y esas etiquetas después puedo irme a hacerles correos de email marketing, obviamente, para poder hacerlo específicamente con alguna característica. ¿Por qué? Porque podría filtrarlo, les voy a explicar. Por ejemplo, ven aquí que tiene unos iconitos, ¿ok? ¿Qué significa este? Este es un ejemplo, todos estos son datos de prueba, nada es real, pero si ven, esta es la ficha de este contacto. Esto es una empresa que dice que tiene 2 oportunidades de negocio, que tiene una venta, que tiene 7 compras, y yo puedo ver inclusive hasta cuánto se le ha facturado, en este caso no hay facturas, bueno, aquí hay 6 facturas, dice, y puedo ver las facturas de ese cliente, puedo ver el estatus en el que está, si está pagado, si no está pagado, cuál es el monto, puedo filtrarlo por no pagadas, por ejemplo, y me dice que este cliente me debe 9.746. No sé si me van siguiendo la línea, o sea, estoy viendo la información de cuánto le he facturado a un cliente cuando pasé de verlo de su ficha como cliente, y eso podría decirme cuánto es la rentabilidad de este cliente. E inclusive podría ver la factura, si me meto, veo la factura y me dice, ok, a esta persona le facturamos estos, un Screw y un Bolt, que son datos, o sea, son productos genéricos que tenemos, viene cuántas unidades se le vendieron, a qué precio, vienen los impuestos, aquí viene bien desglosado, etcétera, etcétera, etcétera. No me voy a poner exacto a verles, a enseñarles todo, porque no es una demostración de un RP, sino es para que entendamos el concepto de cómo un RP me permite consolidar la información para poder entender mejor mis clientes, para poder vender más y para poder generar más rentabilidad. ¿Qué es un CRM? Que me preguntaban ahora. Esto es un CRM. Un CRM, técnicamente, si lo ven, esto es una de las vistas. Esta vista se llama vista Kanban. ¿Qué pasa con esto? Que yo puedo ver, por ejemplo, los clientes que yo tengo en las diferentes etapas. Dependiendo tu giro de negocio, porque no aplica para todos los giros de negocio, yo puedo tener prospectos, puedo tener clientes en formalización, puedo tenerlos ya con propuesta enviada, puedo tenerlos ganados. ¿Y qué pasa con esto? Que yo aquí podría decir, ok, te vuelvo a dar, todos son datos hipotéticos, tengo 3.198.000 colones aquí ganados que ya están acá, ¿ok? Y tengo 15.141 en formalización y tengo 697.000 en propuesta. Y además tengo 3.500 en prospectos. Yo podría agarrar este lead y pasarlo para formalización, entonces lo acabo de pasar de etapa. Cada una de estas cajitas, dentro de cada una de estas cajitas, puedo tener una serie de información de esa oportunidad. O sea, tengo una oportunidad en donde tengo un cliente, otro correo, otro teléfono, puedo ponerle etiquetas, ¿ok? Puedo ponerle notas dentro de esto. Entonces, no sé si me estoy dando a entender. No es lo mismo, por ejemplo, que las notas estén en el WhatsApp. Entonces, estamos mandando los prints de WhatsApp para ver qué fue lo que se habló con el cliente. Desde aquí yo puedo crear presupuestos. ¿Se acuerdan que les hablé de que ustedes hacen un Word y el Word lo pasan a PDF y le mandan la propuesta al cliente? Bueno, en este caso, yo podría agarrar y decirle crear, y eso lo que va a hacer es que me va a jalar aquí a la opción de poder crear un presupuesto, ¿verdad? Voy a volver un segundo para que lo vean más fácil. Este cliente, si yo le doy aquí nuevo presupuesto, ¿ok? O sea, para que vean la facilidad también de uso, ¿ok? Entonces, enlace al cliente existente, le doy confirmar, ¿ok? ¿Y qué es lo que va a pasar? Aquí me está creando un presupuesto, yo selecciono los productos, quiero que piensen en esta lógica cuando no está así de anidad, que tendríamos que pasar por diferentes procesos o diferentes herramientas o inclusive diferentes Excel. Aquí me está diciendo que le voy a dar este producto, cuáles son las tallas disponibles, lo voy a dar en 41 y cuál es el precio. Le voy a dar a añadir, le voy a decir que, ¿verdad? Que tiene un 15% de descuento y ahí está, ¿ok? Aquí dice los impuestos, aquí está todo, ¿ok? Y le voy a decir guardar, ¿ok? En este momento yo acabo de hacerle un presupuesto a ese cliente que puedo darle imprimir ese presupuesto y mandárselo por correo, podría mandárselo por WhatsApp desde la misma plataforma si lo tengo integrado, eso se vería así, más o menos así, para que se den una idea, pero no se queden con la inquietud de cómo se vería, ¿ok? Y ya les voy a enseñar, digamos, el flujo consecuente. Y lo otro que puedo hacer mientras me abre este archivo, ahí está abierto ya, ¿ok? Esto es una proforma, digamos, es un machote de cómo se ve, pero ya se lo estaría enviando de esta forma al cliente sin tener que ir a hacer el PDF o modificar cada uno de los PDF, que adicionalmente me queda con un consecutivo que yo puedo trazar. Y además si no se lo quiero mandar en PDF, podría mandarle al cliente este link
que les voy a enseñar, que se vería así. En donde el cliente inclusive podría hacer anotaciones, anotación de prueba de cotización, ¿ok? Podría juntar archivos si el cliente tiene alguna diferencia en función de lo que se le está cotizando, ¿ok? Podría habilitar la opción de que le dé firmar y pagar. Cuando le doy firmar y pagar, tengo dos opciones, hacer un dibujo, ¿ok? Y aquí estoy pagando, le doy a aceptar y firmar, y técnicamente el cliente me está diciendo que se puede comprar. El pedido no se encuentra en un estado que requiera la firma del cliente, esto es porque no está en la etapa de confirmación. Un detalle nada más para el ejemplo, pero espero que me estén siguiendo, digamos, cómo toda esta información se unifica y que el proceso genera ahorros en términos de tiempo, en términos de efectividad, en términos de cierre de ventas, porque también la forma en que los clientes nos van a percibir va a ser muchísimo mejor. ¿Qué pasa con esto? Que supongamos yo gano este presupuesto y el cliente me dice, sí, voy con usted, yo le puedo cambiar la etapa aquí a pedido de venta, ¿ok? Le digo, perdón, confirmar, y a la hora que le doy confirmar, ¿ok? Esto podría ser dos cosas. Si yo vendo inventario, ven que aquí salió un carrito, ¿ok? Si yo si tengo inventario, este carrito lo que me está diciendo es que en la bodega acaba de generarse una orden de salida, ¿ok? Entonces el sistema está diciendo, ok, se acaba de vender esto, hay que alistarlo para despacharlo. Y si me voy al carrito, lo que yo tengo que hacer con ese carrito es hacer la salida de este producto, ¿ok? Y me va a decir, yo lo voy a editar y me va a decir, ok, ¿esto para dónde va? Ven, producto de paquete de origen, paquete de destino. Y yo tengo que decir, ok, esto va para el cliente. ¿Qué estoy haciendo aquí? Controlando los inventarios en cada salida de inventario, ¿ok? Si yo le doy realizado, que no me va a dejar de darle realizado porque no está hecho el movimiento, yo aquí lo que estoy haciendo es un movimiento de inventarios, entonces puedo tener en tiempo real los inventarios movilizados de forma correcta. Voy a devolverme acá para que ustedes tengan una idea, que lo otro que también yo puedo hacer es que, ven que aquí dice crear factura. Yo puedo crear aquí de una vez sobre esta cotización, como ya el cliente me la confirmó, me dice, perfecto, le hago la factura, dele de una vez, mándeme la factura, yo le digo que una factura regular, o podría ser un anticipo, ¿ok? Y aquí, este caso no está conectado con Hacienda, pero se puede conectar con Hacienda, y esto podría ser una factura electrónica con el consecutivo que ustedes tienen en Hacienda, en donde, aquí hay cosas interesantes. Si voy muy rápido me dicen, ¿verdad? Porque es que yo me emociono y aparte que estoy viendo el tiempo, entonces, perdón, ¿verdad? Nada más me van diciendo si me van capturando las ideas, ¿ok? Aquí yo le estaría diciendo que estamos haciendo una factura y ojo, esto que interesante, está haciendo el apunte contable. Esto, para los que no sepan de contabilidad o no tengan noción, esto es lo que hacen los contadores para poder hacer sus estados financieros, que esto está relacionado a un catálogo contable, que son estas cuentas que están aquí, y entonces el sistema automáticamente con cada venta que yo hago o con cada factura de proveedores que yo registro, me va a hacer apuntes contables para que el contador llegue al final de mes y nada más revise todas las transacciones, las coteje contra los estados financieros, los estados de cuenta, y técnicamente podríamos tener estados financieros en tiempo real de nuestro negocio, por más pequeño que sea, todos los meses, para poder tomar decisiones, porque todo esto son decisiones. ¿Me siguen? ¿Ok? Ejemplos. Entonces, eh, a partir de acá, ¿verdad? Se pueden ver, o sea, espero que haya quedado más claro que es un CRM, o sea, entonces el CRM, ¿qué es lo que pasa con el CRM antes de pasar a los otros y ya ir cerrando? Es que yo después puedo filtrar por un montón de elementos acá. Yo puedo filtrar, por ejemplo, por los que están ganados. Me va a dejar solo estos. O puedo filtrar por la fecha de creación, primer Q. ¿Ok? Entonces, estos fueron los que se filtraron en el primer Q. Puedo filtrar por N cantidad de variables e inclusive puedo hacer filtros adicionales. Entonces, ¿por qué les enseño esto? Porque ojo la cantidad de información que podríamos tener con las variaciones que eso nos ocurran para tomar decisiones, que esas decisiones nos pueden dar ideas de nuevos negocios, de nuevas ideas, de nuevas promociones, de nuevas estrategias de venta, etcétera, etcétera, efectividad por vendedor, el ticket promedio por vendedor, N. Se puede ver también inclusive en formato de Q. Entonces, son ejemplos nada más, pero lo que quiero es que me entiendan la esencia de que la información unificada sería brutalmente poderosa. Porque si no lo tenemos así, entonces todo esto estaría en Excel. Ese Excel, para poder analizarlo de esta forma, tendríamos que agarrarlo, hacerle tablas dinámicas, después agarrar la facturación, descargar la facturación, ver por vendedor, si en la factura está por vendedor, cruzarla por vendedor para poder ver por vendedor, pero también no vamos a saber cuáles de esas ventas estaban relacionadas a las salidas de inventario
de cada uno de esos vendedores. Entonces no podemos saber cuánto movió del inventario cada vendedor, por dar un ejemplo. ¿Ok? Espero que me estén siguiendo, ¿verdad? Con esto. Y eso, así, por ejemplo, eso es un CRM. Entonces, un CRM está dentro de un ERP. Podría ser un único elemento, un CRM. Hay muchos en el mercado que también es válido y que también son funcionales. Yo les estoy enseñando desde la Oye, perspectiva ¿qué de clase? unificación de información para que puedan tener todos los datos concentrados en un solo lugar. Que vuelvo al punto, no es el único ERP que hay N cantidad de ERP, lo que hay que entender es cómo analizarlo para que sea funcional, ¿ok? Cosas adicionales es que se puede tener sitio web, se puede tener por decirlo, como un tipo Google Drive, en donde puedo tener todos los documentos internos del negocio con carpetas, puedo tener e-learning, que era lo que les decía, que yo puedo tener mis cursos internos, estos son ejemplos de cursos, si se ven con etiquetas, y puedo tener con costos, sin costo, con pasarela de pago, sin pasarela de pago, abiertos, etcétera. Termina punto de venta, que es, por ejemplo, donde ustedes ven los productos que la gente le toca la pantallita, un punto de venta. Entonces, esto estaría vinculado con lo que les estaba diciendo. El punto de venta podría estar vinculado con el inventario, con la contabilidad. Entonces, todas las ventas que se hacen en mi, sí, en mi restaurante o en mi cafetería quedarían de una vez con su respectivo asiento contable y podrían descargar los inventarios y podrían descargar o explotar los insumos de lo que hacen las recetas para poder tener la información correcta. ¿Para qué? Para comprar los insumos correctos, para que no tengamos mermas, para no gastar de más en inventarios, y ahí todo eso empieza a sumar en plata. ¿Ok? Entonces, inventario, esto es para hacer órdenes de compra. O sea, lo que quiero es que vean el montón de elementos que se pueden hacer. Aquí se puede llevar la contabilidad, en donde se puede tener ¿verdad? Un dashboard inicial, en donde, vuelvo al punto, son cosas que van a depender de las herramientas, pero es para que se den una idea cómo, unificando la información, podemos tomar otras decisiones. ¿Ok? Se pueden hacer elementos con eventos, el email marketing, se pueden hacer campañas de WhatsApp, se puede llevar la nómina, se pueden llevar las ausencias de los personales, de los empleados, y otros sin fin, porque, por ejemplo, en este caso, esta plataforma tiene un marketplace con más de 30.000 aplicaciones. Entonces, lo que pasa a veces cuando hay negocios con particularidades muy específicas, lo que se hace es que se busca en el marketplace módulos que ya estén desarrollados por algún tercero que se puedan integrar acá de forma sencilla porque están dentro del mismo ecosistema del ERP, y hace que el costo de la puesta en marcha sea muchísimo más barato. ¿Ok? Entonces, hasta aquí, ¿qué? ¿Cómo vamos? ¿Se entiende? ¿Sí se entiende? ¿No se entiende? Voy a contestar preguntas ya, porque creo que ya les di contexto y no quisiera ser más extensivo, porque mi intención no es hacerles un demo de la plataforma, pero sí que entiendan cómo es que esto nos permite tomar decisiones y cómo se ve la información agrupada, ¿verdad? O sea, toda interrelacionada. O sea, si alguien hace un evento aquí, o sea, si alguien me compra un evento de aquí, se va a ir a crear en un contacto que voy a poder ver si fuera eventos, si me ha comprado otras cosas, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ok? Entonces, la pregunta que me hace Marcela de cuál es el costo aproximado de un ERP básico va a depender, perdón, de los módulos que se requieran y si se requiere una personalización de algunos elementos. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en Buste, que es la empresa mía de tecnología, tenemos unos planes desde $127 por mes, más la implementación, que la implementación depende de lo que se necesite, puede andar desde $125 de implementación hasta, hemos tenido, digamos, de miles de dólares, para serte muy honesto, pero porque tienen requerimientos muy específicos. Entonces, en un formato tradicional, sencillo, puede ser de $127 por mes, que es lo que se pagaría, digamos, por la herramienta, para darles una noción. ¿Ok? Que ahí es donde uno se pone a pensar, digamos, el valor de tener todo integrado, pero bueno, ese es otro tema, porque no es mi intención, ¿verdad?, vender la plataforma, sino es que tengan noción de cómo una plataforma se unifica al punto que nos permite analizar esa información, ¿ok? Entonces, quisiera saber si tienen preguntas, dudas. Dice Luis, ¿cuáles serían las variables para tomar en cuenta a la hora de decidir por un ERP para mi empresa, teniendo en cuenta la cantidad de opciones de mercado es grande y variable? Total, Luis, hay una filmina que enseñé hace un rato, que creo que todavía no estabas, que yo voy a volverla a compartir nada más para poder asociarme a tu pregunta, que me parece que es súper válida.
Y ahí, si no me equivoco, ahí se está viendo. Entonces, Luis, yo, ¿verdad? Es un tema que puede ser un poco subjetivo, pero yo te recomendaría que deberías enfocarte en la facilidad de uso, ¿ok? En que te permita hacer personalizaciones, o sea, que puedas ajustar ciertos elementos de la plataforma hacia las necesidades de tu negocio sin que sea excesivo, porque lo que pasa es que vos podías personalizarlo a un nivel brutal. Lo que pasa es que las personalizaciones a veces tienen costos asociados y eso podría elevar un poco el costo, pero si es funcional para la toma de decisiones que generan resultados, es un tema de costo de oportunidad. Yo te recomendaría también analizar el tema del costo por usuario, la facilidad de implementación y también algo importante, el soporte. ¿Ok? El soporte es importante porque a veces lo que pasa es que, por ejemplo, vos te metes en la mayoría de plataformas que son muy grandes y todo el soporte te lo da un chatbot que a veces no te responde de la forma correcta cuando te urgen las cosas o hay elementos que tal vez no sabes vos porque no es la jerga técnica, no sabes cómo planteárselo al chatbot o a la gente que te atiende y hace que no tengas una respuesta oportuna para poder solucionar tus necesidades. Entonces, ¿verdad? Pero en efecto, digamos que, las opciones de mercado son grandes, son variadas. Yo también te diría que hay que pensar en el tema de qué tan fácil se te puede hacer analizar la información a partir del uso de la plataforma. Hay plataformas que son complejas en términos de la reportería, o sea, son muy buenas en el uso, pero llegarle a la reportería es a veces confuso. Y también cómo la información que te plantea te permite realmente tomar decisiones y esto depende mucho de cómo están diseñadas las diferentes plataformas. Entonces, no sé si con eso contesto tu pregunta, Luis, déjame saber, porfa. Sí, sí te contesté. Ok, espero haberte dado guía y orientarte en la pregunta porque puede ser también un poco subjetiva, pero por lo menos estoy un panorama, ¿ok? ¿Cuáles deberían ser los módulos mínimos para un emprendedor? En ejemplo, una tienda virtual. Bueno, Mariana, en una tienda virtual habría que ver si ya tenés tienda virtual o la querés desarrollar desde cero un ERP como Odoo, por ejemplo. Yo lo que te recomendaría en una tienda virtual, sí o sí, deberías tener el módulo de CRM para poder tener control de las ventas, ¿ok? El de inventarios es obviamente indiscutible para tener un único inventario. Depende también si tenés tienda virtual y tienda física, ¿verdad? Me estás hablando de tienda virtual, pero podrías tener tienda física. Típico error. Tengo tienda física, tengo tienda virtual y lo que tengo que hacer es estar teniendo un inventario específico para mi tienda virtual porque no la tengo conectada con mi tienda física. Y entonces este inventario queda aquí como en el limbo porque, ¿verdad? Es nada más para la tienda en línea. En una tienda 100% virtual, a huevo tenés que tener el tema de inventarios. Y si tenés contador o contadora, yo te diría que deberías llevar el módulo de contabilidad. ¿Para qué? Para que de una vez, si vas a ir creciendo, crezcas ordenada en términos contables. Si no tenés una contadora o contador, ese no debería ser un módulo, porque el módulo en los ERP son muy robustos. Entonces, por ejemplo, en el módulo, en una plataforma como esta, es muy robusto. Cuando me refiero a muy robusto, es que tiene muchas opciones que si no tenés un contador o contadora, podría resultarte confuso, aun cuando tenga rubros que sean de reportería. Pero digamos que la base que alimenta todo esto tiene que tener una mano de un contador. No es física cuántica, pero estoy seguro que a vos lo que te gusta, si tienes una tienda en línea, es estar haciendo las colecciones y haciendo el contenido y sacando las fotos y haciendo la pauta y vendiendo y atendiendo, probablemente, ¿no? Entonces, espero haberte respondido tu pregunta, ¿ok? ¿Más preguntas, dudas, quejas, comentarios? ¿Todo es válido? Bienvenidos. ¿Se entendió el contenido? ¿Se entendió tal vez el fondo principal para ver una pregunta? Dice, el ERP integra la web con el inventario, correcto. Bueno, en este ERP que te enseñé, integra la web con el inventario, en efecto. Entonces, cuando vos vendés, podrías tener punto de venta físico y o sea, y el e-commerce, o sea, la página web, y si por ejemplo en la tienda física se acaba de vender una prenda, ya no va a estar disponible en la tienda en línea. Obviamente se parametriza para que eso suceda. Y hay cosas que se hacen para que eso no suceda. Digamos, lo que sucede normalmente es que usted le dice a la tienda en línea, cuando ya quedan dos en inventario, dígale al sitio web que no está, a menos de que se haga manual, por ejemplo. Pero eso depende como cada quien lleve el negocio.
¿Por qué esto? Porque si las dos se venden a la vez y solo hay una, nos jodimos. ¿Verdad? Si el mínimo es uno, nos jodimos. Se revendieron, sobrevendieron, entonces eso puede ser un problema, pero es un tema más de proceso que de herramienta. ¿Ok? Este, ¿podrías pasar por favor la página para visualizar este RP que presentabas, por favor? Sí, claro, ya te lo voy a pasar. Pero el hosting es el mismo RP o puede ser externo. Puede ser externo, ¿ok? Ahora, vamos a ver, hay dos elementos. Hay un elemento de hosting de la plataforma, ¿ok? Que eso está en los servidores propiamente, digamos, de la empresa, y el otro elemento es el dominio, ¿verdad? Y el hosting del dominio del sitio web. No sé si me explico. Y el dominio técnicamente es el que dice www.freddytiendavirtual.com. Ese es ¿cómo se llama? Digamos, el dominio que puede estar hosteado en un proveedor determinado que vos querrás, ¿verdad? Entonces, no sé si con eso te contesté, Marcela, pero la plataforma sí tiene que estar, o sea, está soportada en los servidores de nosotros, que es en AWS, que era lo que les explicaba ahora. Ahí te acabo de dejar, Luis, la página de lo que ocupes. Si ocupas algo, me contactas y con todo gusto. Marcela, decime si te contesté la pregunta, nada más para no asumir, porque no me quisiera quedar en el, en el aire. Con todo gusto, Luis. Más preguntas, dudas, aprovechemos aquí todas las que tengan. Yo he encantado la vida. Sí te aclaré, Marcela. Ok, excelente. Que dicha que te aclaré. Y a Luis, pues ya también le pasé. Bueno, y a todos los que quieran verlo ahí, pues ahí está la opción. Este, para que se den una mejor idea. Igual algo que es importante, que les digo es, y sin querer hacer publicidad, ¿verdad? Aunque sí, es que la mejor forma, digamos, de ver el proceso es, nosotros tenemos equipo de ventas, entonces mi equipo de ventas lo que hace es que coordina una reunión sin costo y ustedes le explican qué es un negocio y ellos le enseñan la plataforma, como yo un poco por lo que hice, porque yo lo hice muy rápidamente por varias razones, y les enseña, ok, ¿y esto cómo sería? Se hace así, se hace así, se hace así, en tu negocio funcionaría así. Ah, y yo puedo hacer tal cosa, sí, se hace así. Esa es la forma correcta, no tanto de seleccionarlo por características, sino es viéndolo en la usabilidad que se adapte a lo que necesitan. Esa sería la forma correcta para seleccionar también el ERP una vez ya iniciado, digamos, el proceso, por decirlo así, de selección de una u otra forma, ¿ok? ¿Más preguntas? ¿Dudas? ¿Todo claro? ¿Se entendió el concepto principal del contenido de hoy, ¿verdad? De la importancia que tiene un ERP en un negocio? Eso me gustaría saberlo. Si todo sí o todo alguno no, también es válido decir que no. Yo no me enojo si me dicen que no, entonces pues ahí repasamos. ¿Me dejan saber alguien en los comentarios sí o no? O si más preguntas o mensajes, bienvenidos. Si no, sí, dice Elizabeth, sí, dice Andrea, ok, muy bien, excelente. Qué dicha que les funcionó. Claro, dice Adriana, sí, claro, dice Marcela, maravilloso, ok, estamos alineados, estamos alineados. Después igual pueden ver la grabación, ok, y para los que estén viendo la grabación también, después aprovechamos las otras sesiones que tengamos para que puedan ver las consultas. Recuerden que hay un bonus adicional que es sobre un curso de cómo se hace el CRM, porque el CRM en esta clase lo hice una pasada rápida, pero en ese les explico más en detalle el concepto del CRM y además lo paso por la plataforma y les explico, digamos, qué podrían hacer con eso hacia los negocios, dependiendo un poco también los giros de negocio, ¿no? Entonces, si no hay más preguntas, ni dudas, ni aportes, ok, el tema es el costo. Sería interesante una opción más básica. Hay una opción que tenemos, digamos, que si solo CRM, vale $30 también. Tenemos esa opción y con 3 usuarios. Eh, Ahí el tema es que hay que analizar tal vez, eh, 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 yo siempre pienso, cuando pienso en eso, es el costo en función comparado con qué, ¿verdad? Porque lo que permite crecer puede ser más barato de lo que realmente cuesta, pero es un tema que tal vez a veces ese análisis, cuando uno no lo ha usado, ¿verdad? Se vuelve un poco complicado de tangibilizar, ¿ok? Entonces, pero también eso es un tema que hay que analizar, ¿ok? O sea, digo, que analizar cada uno en función de su giro de negocio, ¿no? ¿Más preguntas, dudas, comentarios? No. Ok, entonces les agradezco un montón por haberse conectado y para los que estén viendo la grabación, pues espero que se les hayan también aclarado muchas cosas y les hayan venido muchas ideas a su cabeza
para que puedan explotar la tecnología en sus negocios. Recuerden que seguimos mañana con toda esta semana, con todos los temas que tenemos. Los temas están bien bombas y están bien candentes. Hay mucho programado. El bootcamp que se libera el sábado también viene con un montón de cosas. Yo les voy a hablar de varios temas interesantes que espero que les funcione mucho. Así que les agradezco muchísimo por haber estado con nosotros el día de hoy y nos vemos en la próxima sesión. Pura vida. Hasta luego.